Comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Mónica, se conoce un nuevo video del joven Jaime Esteban Moreno cuando salía de la discoteca. Es clave porque para la fiscalía comprueba que no había una pelea con los agresores que lo mataron. 4 testigos aseguran a la fiscalía que al presunto asesino lo incitaron a agredir al joven estudiante. Juan Carlos Suárez no aceptó cargos. La Fiscalía solicitó una pena de hasta 50 años de cárcel y además pedirá al juez medida de aseguramiento. Mientras tanto, sigue la búsqueda de Ricardo González. Trabajaba en el sector de San Victorino y fue a la zona el día después del crimen. Y esto es muy grave, José. La DIAN podría embargar la refinería de Cartagena. Todo porque la misma DIAN exige un pago retroactivo de IVA de más de $1 billón. De ejecutarse, la costa se quedaría sin combustible y más de 2.300 trabajadores estarían en riesgo. Mónica, y es realmente muy compleja la situación en Vélez, Santander, por un gigantesco deslizamiento que se llevó la vía. Hay familias que además de estar incomunicadas, perdieron sus viviendas. Allí estamos con la gente que necesita ayudas urgentes. Y conocimos el paso a paso de cómo la Dijín de la policía capturó al polémico contratista Emilio Tapia, protagonista de escándalos de corrupción. Durante varios días siguieron sus movimientos. Mónica, y los perros que trabajan también tienen horario. Ojo que desde hoy no pueden exigirle a los animales trabajar más de 8 horas por día. Entró en vigencia la norma conocida como Ley Lorenzo. Hoy en el termómetro político, los duros pulsos que se están dando en los partidos por la cabeza de lista, las peleas en el partido de la U, en Cambio Radical y en el Partido Liberal. Nos vemos al final de la emisión. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Pues Mónica, haremos lo que nos toca en el caso del doloroso crimen del joven Jaime Esteban. Es decir, seguir investigando y esperando que llegue la justicia contra los responsables. Pues conocimos todo el expediente de la Fiscalía, donde además reposan todas las pruebas que hasta ahora han recopilado. Y una de esas pruebas, José, es clave. Se trata, Mónica, del momento en que el joven estudiante sale de la discoteca. A don Felipe Quintero le preguntamos por qué es tan importante efectivamente este nuevo hallazgo. Felipe, hola. Hola, José Manuel, Mónica. Es determinante en las 380 páginas del expediente porque para la Fiscalía prueba que no existió riña al interior del bar donde estaban en la fiesta de Halloween. Pero no solamente está esta prueba, también hay testimonios, 4 específicamente, de estudiantes de la Universidad de los Andes que presenciaron todos los momentos cuando Juan Carlos Suárez Ortiz, de manera desproporcionada, le propina múltiples golpes a este joven. También revelaron que fue incitado a volverle a pegar, lo cual causó su muerte. Esto es primicia de Noticias RCN. Esta es la última imagen que tiene la Fiscalía de Jaime Esteban Moreno en el bar Before Club, minutos antes de que decidiera irse con su amigo del sitio. Se observa con el traje rojo, la misma capa con la que se ven los videos posteriormente. Jamás se ve a alguna de las 2 mujeres vinculadas al caso cerca de él, mucho menos algún altercado o pelea con Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por los hechos. Son 300 páginas del expediente de la Fiscalía conocido en exclusiva por Noticias RCN, rotulado con el número 0701. 4 estudiantes de la Universidad de los Andes, testigos presenciales de la acción, fueron tenidos en cuenta por parte de la Fiscalía. Describieron la ira de Juan Carlos Suárez contra Jaime Esteban. Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco, pero después de que sus amigos, en especial la chica del disfraz morado, lo empezaron a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él. Los estudiantes presenciaron cuando Juan Carlos llega al Oxxo después del primer golpe y escuchan de su voz lo siguiente: denme ánimo si yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero. Incluso la mujer de disfraz azul era una de las personas que retó a Juan Carlos a pegarle al estudiante. ¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más. En medio de la calentura del momento, el capturado le dice al amigo de Jaime Esteban que no se interpusiera en su camino.
Quítate que el problema no es contigo. Yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo. Tú ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa, o también me va a tocar pegarte a ti. Estas 4 declaraciones de los estudiantes, sumadas a los videos de la zona, son las pruebas que tendrá la Fiscalía para pedir la medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz por el delito de homicidio agravado. Pues justamente hoy en la audiencia Juan Carlos Suárez, señalado de participar en esa brutal golpiza que causó la muerte a Jaime, no aceptó cargos. Felipe, ¿cuál es el delito entonces que le imputan y cuál es la pena en estos casos? Mónica, homicidio agravado. Tiene todas las circunstancias de agravación y se expone una pena en caso de ser hallado responsable de 50 años. La Fiscalía reveló el grado de intolerancia que tuvo Juan Carlos Suárez Ortiz al golpear en repetidas ocasiones al joven Jaime Esteban Moreno y un grado también de indiferencia al irse del lugar tranquilamente. Le propina varias patadas en su cara y en su cuerpo. De esta forma, la fiscal de URI de Bogotá imputó a Juan Carlos Suárez Ortiz el delito de homicidio agravado con circunstancias de agravación en las que se expone una pena de hasta 50 años. Que usted tenía esa plena capacidad de comprender que la conducta que usted estaba cometiendo constituye un delito y sin embargo usted tuvo esa capacidad para autodeterminarse y cometer esta conducta. Expuso los momentos en los que el joven padeció los golpes. Le propinó un puño por la espalda a la víctima, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Lo golpeó de tal manera que le provocó la caída al piso. Incluso advirtió a la Fiscalía la intolerancia e indiferencia de Juan Carlos Suárez Ortiz. Usted, en compañía de otra persona que huyó del lugar, se retiraron en dirección al local Oxxo en la calle 64, mientras la víctima botaba sangre por la nariz y por la boca. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Suárez Ortiz. Oiga, Mónica, y mientras tanto sigue la búsqueda de Ricardo González, quien es señalado de participar en el asesinato. Pues supimos que trabaja en el sector de San Victorino y el día después del crimen, según algunos testigos que aseguran, lo vieron precisamente trabajando como si nada hubiera pasado. San Victorino, centro de Bogotá. Esta fue la última zona donde vieron a Ricardo González, el hombre vinculado con el asesinato del universitario Jaime Moreno. Las autoridades todavía lo buscan. Yo lo alcancé a ver, pues estaba en su negocio de comidas rápidas. Yo lo vi pues efectivamente ahí con su máscara, con sus orejas, pero pues igual atendiendo pues su público. El día del hecho, entre el comercio, lo vieron usando el mismo disfraz que se ve en el bar y en la calle donde golpearon al joven. Pero durante 2 días volvió a su zona de trabajo. Después, nadie volvió a saber de él. Él vino y dijo que pues se la habían barrado, porque pues había tenido una riña en una taberna y que al parecer el chico estaba en cuidados intensivos. El hombre de 22 años es oriundo de Cartagena y era guarda de seguridad, aunque actualmente trabajaba como vendedor informal. Autoridades agradecen cualquier tipo de información que lleve a su ubicación. También han pedido que se presente. Ahí seguiremos pendientes de este caso. 7:08, un cambio de tercio, Mónica. Oiga, imagínese que embarguen a la refinería de Cartagena. ¿Qué hacen los 2.300 empleados de Reficar? ¿Qué hace, Mónica, la gente de la costa, que deja de tener acceso asegurado a los combustibles? La cosa es tenaz y puede ser una posibilidad si la DIAN considera siquiera esa locura. Pues sí, así como lo oyen, la DIAN podría embargar a Reficar y todo porque no ha pagado más de $1 billón. La deuda nace porque, según la DIAN, la refinería debe pagar un IVA retroactivo por la importación de combustibles, pero la petrolera no está de acuerdo. Aquí les explicamos. Esta es la resolución de la DIAN, con la cual negó los recursos presentados por la refinería de Cartagena que buscaban evitar el pago del IVA por la importación de combustibles que hizo Ecopetrol durante los últimos 3 años. La competencia del Ministerio de Minas y Energía para fijar precios de ciertos productos refinados no suspende la aplicación del IVA y, en ausencia de norma especial vigente, aplica la regla general para determinar la base gravable en la importación de gasolina y ACPM. De acuerdo con la DIAN, la deuda de la refinería asciende a 1,03 billones de pesos. Noticias RCN conoció que en varias reuniones funcionarios de la DIAN informaron a los directivos de la refinería que, de no hacer el pago prontamente, la Dirección de Impuestos podría embargar a la compañía durante los próximos 7 a 18 días. De ser embargada, la refinería de Cartagena estaría en vilo la seguridad energética del país, pues esta planta produce más del 28% del total de barriles de petróleo de la nación, además del 17% de la gasolina
y el 26% del diésel. Ante esta decisión, la Unión Sindical Obrera ya interpuso una tutela pidiendo que se respete el derecho al trabajo, pues el embargo de la refinería podría afectar más de 2.000 empleados. Es de mencionar que en todo el proceso de cobro de impuestos por la importación de gasolina, la DIAN también pretende recaudar más de 6 billones de pesos de Ecopetrol directamente, monto que la compañía ya ha venido pagando mensualmente. Lo curioso de todo este pleito es que el gobierno quiere recaudar más de 7 billones de pesos de la empresa pública más importante del país en un momento en el que el Ejecutivo se encuentra enfrentando problemas de caja, a pesar de haber roto la regla fiscal y de haber aumentado el endeudamiento del país a niveles históricos. Esa justamente es la pregunta, ¿no, Mónica? ¿Por qué el afán del gobierno nacional de cobrar esa platica? ¿Tienen, recaudar en tiempos de política y de elecciones? Creo que la pregunta es válida y vale la pena. Ojalá la DIAN lo piense 2 veces, porque el daño puede ser muy grande para Reficar. Vea, 7:11, mis paisanos están preocupados, Mónica, y más que eso, incomunicados. Estas imágenes son de la transversal del Carare. Ahí la ven, un deslizamiento se llevó la vía y ahora las comunidades están sufriendo la emergencia. Son al menos 100 familias las que hace una semana no solo están incomunicadas, algunas también perdieron sus viviendas y cultivos. Pues en Noticias RCN estamos con los afectados. Los habitantes de Vélez necesitan una solución a este enorme movimiento de tierra. Hasta el lugar llegó nuestra corresponsal Ángela Porras. Recorrimos los pasos de una comunidad que huyó entre el miedo y el dolor. Las casas vacías, la ropa aún colgando y los juguetes que nadie volvió a tocar cuentan la historia de quienes tuvieron que dejarlo todo, incluso sus sueños. Un miedo, una angustia, un pánico que uno le da, no sabe ni qué cosa describir. Es que es increíble, no hay palabras para describir esas cosas. A uno le da dolor en el alma porque uno con todos aquí los vecinos, uno que estaban y ahora ya de una gente ya se fue, ya uno se queda como solo y ya se queda esto como... Es de atemorizar esta vaina de... Así quedó la transversal de El Carare. Y al fondo ustedes van a poder ver el trazado original de la vía que comunicaba a la costa con Santander, Antioquia, el departamento de Boyacá e incluso Cundinamarca. La fuerza de la tierra ha generado un vacío que supera los 15 metros y no solo arrasó con la vía, también tumbó varias torres de luz, dejando sin fluido eléctrico a más de 14.500 personas. Según el monitoreo que se le viene haciendo a la zona, el movimiento continúa, ya que pues, persiste la saturación de aguas, siguen llegándole aguas a esta zona y pues el movimiento continúa. Sin luz, sin vía y sin hogar. Así resisten los habitantes de Vélez al sur de Santander. Entre el cansancio y la desesperanza, claman que el gobierno los escuche y les devuelva algo de lo que la tierra les arrebató. Tremendo. Y hace unos días la policía recapturó al condenado contratista Emilio Tapia, pues Diana Coronado conoció toda la investigación de la DIJÍN que permitió volverlo a poner tras las rejas. Esta fue la orden de captura de Emilio Tapia emitida por el Juzgado Primero de Barranquilla el pasado 27 de octubre con motivo del cumplimiento de la condena y firmada por la juez Claribel Fernández, la misma que está siendo investigada por presunto intento para obstaculizar la recaptura de Tapia. Y estos son algunos videos de seguimiento hechos por un equipo especializado de anticorrupción de la DIJÍN para dar con la ubicación del polémico arquitecto. Al parecer y según la policía se movilizaba en estas 2 camionetas para evadir a las autoridades. Serían de su pareja, la representante por Córdoba, Saray Roballo. Aquí, según hombres de la DIJÍN, iría Tapia horas después de emitida la orden de captura. De esta exclusiva urbanización ubicada en Puerto Colombia Atlántico, se dirigió a la clínica Altos del Prado, donde habría llegado por una presunta hipertensión. Al parecer, su pareja lo acompañaba. Tapia fue el cerebro del carrusel de la contratación con el que se desfalcó el erario de los bogotanos hace varios años. En abril obtuvo el beneficio de libertad condicional. Hoy, la DIJÍN adelanta una nueva línea de investigación por presunto financiamiento en campañas para las elecciones del 2026 por más de 12.000 millones de pesos. ¿Y quién dijo que los perros vigilantes no tienen derecho a un horario? Desde hoy máximo pueden trabajar 8 horas gracias a que entró en vigencia una norma conocida como la Ley Lorenzo. Juan David Galindo nos cuenta cómo funciona. Esta es la resolución de la Superintendencia de Vigilancia por la cual establece una serie de normas para el uso de perros en empresas de seguridad. La ley lo que busca a grandes rasgos es crear un marco regulatorio, un marco legal para que los perros que están en el servicio de vigilancia y seguridad privada puedan hacer sus actividades en mejores condiciones de bienestar.
Una de las polémicas es que la norma establece que los perros no podrán tener jornadas laborales que superen las 8 horas diarias. Las empresas tendrán que adecuar el servicio que prestan, la forma como establecen sus horarios y sus programaciones, de acuerdo a lo que esté establecido en la ley. Hacemos una solicitud expresa a la superintendencia para que esa reglamentación facilite la prestación del servicio a través de los caninos. Las empresas que no cumplan pueden ser sancionadas y hasta cerradas. Se estima que en el país hay más de 4.300 perros que se usan en labores de vigilancia. Me parece muy bien eso de los horarios también para los perritos. Ya vamos a nuestra primera pausa comercial. Aquí los acompañamos en la FM y en Noticias RCN. Pero antes, Mónica, los dejamos con estas imágenes de la majestuosa superluna llena, la más brillante del año. Preciosa, ¿no? También es conocida como la luna llena del castor y se ha visto ya en varios países, entre ellos Australia, China y Alemania. La NASA define este fenómeno como el momento en que la luna llena coincide con el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Ya volvemos. Nos queda este legado de pulcritud, de entereza, de fortaleza y de determinación por una justicia independiente, por una justicia entregada al país y por una justicia al servicio de los ciudadanos. Eso es lo que nos queda 40 años después. El 6 de noviembre del año 2000, Carlos Medellín Becerra, hijo de uno de los magistrados inmolados, pronunció un discurso señalado por muchos como la verdad histórica del Palacio de Justicia. Ese día lanzó duras críticas a la demencial acción del M-19 y a la fuerza desproporcionada de la retoma. Desde entonces, siempre ha hablado de manera crítica respecto a todos los responsables del Holocausto de la justicia. Digamos, la muerte ya es un hecho pues terrible, dramático. Pero en este caso no solamente la muerte, sino la tragedia. Hace 25 años, Carlos Medellín, hijo del magistrado con su mismo nombre, se hacía estas preguntas sobre el holocausto del Palacio de Justicia. ¿Cómo recordar los acontecimientos trágicos de una nación? ¿Cómo relatar a las nuevas generaciones la historia? ¿Cómo aprovechar pedagógicamente la realidad sin que se pierda la objetividad y sin que parezca masoquista tener que hacerlo? Es algo que nosotros vemos como una ofensa, una afrenta a las víctimas, a los muertos. Hoy esas preguntas siguen sin respuestas. Solo queda un dolor que no se va ni en 4 décadas. Llevamos 40 años pidiendo lo mínimo, que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo único que hemos pedido desde el día 1. Y la verdad no ha sido posible. Bienvenidos al Palacio de Justicia. Su discurso en el año 2000, cuando el Palacio de Justicia abría nuevamente sus puertas al público, marcó un hito en la búsqueda de la verdad por la muerte de su padre. Resumió en 18 puntos lo sucedido. Una toma ciega y asesina ordenada por un grupo de psicópatas. Esa cruzada la emprendió el doctor Medellín en medio del silencio que significó no hallar los restos de su padre y ser el único magistrado que no fue mencionado en las honras fúnebres 3 días después del hecho. En el caso nuestro de mi familia, no quisimos recibir una bolsa con restos humanos sin identificar. Eso explica por qué el sábado, que fue la ceremonia del entierro de los magistrados y de los demás muertos de Palacio, se hizo la ceremonia en el externado, entre otras cosas, con los magistrados, menos mi padre. Y la ceremonia de entierro, que fue el sábado, Carlos Medellín no estaba. Y la gente preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué no está? Y siempre dijimos, ¿por qué no ha aparecido? Dejó en claro y sin ambajes esa responsabilidad del Estado en la muerte de la llamada Corte de las Luces, que terminó su periodo abruptamente por decisiones políticas. Siempre a lo largo de la historia habló duro sobre lo que sucedió. Que al presidente de la República no le pasa el teléfono.
no quiso pasarle el teléfono. Lo que hacen es utilizar a los magistrados como carne de cañón y protegerse con los magistrados. De ese periodo de lucidez en la magistratura de la Corte Suprema para Medellín queda poco en la actualidad. Los que llegan a la Corte no necesitan presentación, ni hojas de vida, ni folletos, ni campañas, ni desayunos. Llegan es por sus méritos, y así era en esa época. Desafortunadamente, las cosas han cambiado. Su padre era magistrado de la Sala Constitucional, por eso conoció de primera mano las altas calidades intelectuales para llegar a esa dignidad. Mi padre y sus compañeros eran hombres de paz, eran personas que creían en la civilidad, no estaban armados, su vida era el derecho, la academia, eran personas dedicadas a la educación. Muchos de estos magistrados eran, si no todos, eran profesores, muchos del externado de Colombia. Por eso sus preguntas aún sin resolver sobre lo que pasó. ¿Cuántos fueron los muertos? ¿Quién se tomó el palacio? ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Intervino el narcotráfico? De la toma, el responsable es uno. Pensaban que entrando a la Corte, tomándose la Corte, secuestrando a los magistrados, pues iban a hacer iban a llamar la atención de la opinión pública frente a sus denuncias por violación que ellos en su momento decían que el gobierno había realizado en relación con el proceso de paz. De la retoma es otro. El exceso en el operativo militar, con tanques, con bombas, con ametralladoras, con operativos helicoportados. La reacción de la fuerza pública frente al tema fue tan desmedida que el propósito era retomarse la Corte, dar de baja a los guerrilleros. Lo cual quedó evidenciado en una palabra: excesos. El exministro Carlos Medellín, en un ejercicio de perdón y catarsis, aún no logra entender la amnistía del M-19. La ha cuestionado debido a que no le representa verdad, reparación y justicia. Si el país decidió perdonar a cambio de nada a los del M-19, si les entregó el indulto y la amnistía a cambio de nada, sin verdad, sin justicia, sin reparación, esa fue la decisión que se tomó. Pero la no repetición es un deber moral. Hoy en día están las decisiones de los jueces en donde a los que imputaron en su momento por homicidio y que fueron la cúpula del M-19, incluido en su momento miembro del M-19, el doctor Gustavo Petro. Por eso, 40 años después, ver la bandera del M-19 con orgullo es pisotear el recuerdo de una justicia que fue callada por la violencia. Revictimizar es sacar la bandera del M-19 y ponerla hoy en la Corte Suprema de Justicia. Porque es decirles, miren, nosotros ni siquiera tenemos, ni pedimos perdón, ni tenemos por qué pedir perdón. Aquí en Colombia, desafortunadamente, creemos que tapando la verdad y negando la historia es una buena manera de construir un país, cosa que no es cierta. Ningún país se construye negando su propia historia. Para Carlos Medellín, la búsqueda de la verdad no terminará jamás. Esa verdad que se esconde en los fríos pasillos del Palacio de Justicia, donde se siente la energía y el espíritu de más de 100 personas que por la mala suerte estuvieron en el día negro de la historia colombiana, pero que cada 6 de noviembre vuelven a la vida simbolizando una palabra: justicia. Una toma armada que hizo arder a Colombia. Una toma ciega y asesina ordenada por un grupo de psicópatas. Una reacción polémica. ¿Qué podía hacer yo? ¿Bajarme del vehículo blindado y timbrar a ver si me abrían? La reacción de la fuerza pública fue tan desmedida. Y un país que perdió la confianza. 40 años buscándola en dónde está Carlos. No creo que sepamos la verdad. Fuego y Lodo, especial de Noticias RCN, 40 años de la toma del Palacio de Justicia. En todas nuestras emisiones, porque recordar también es hacer justicia.
Cambio de tema, y escándalo en el ejército. Fueron capturados 9 militares señalados de tortura y homicidio contra un civil en una base militar. Se trata de un teniente, un sargento y 7 soldados. Son investigados además por el delito de desaparición forzada agravada. Hablamos ahora de noticias políticas. Hoy fue la primera reunión de partidos tras el encuentro en Medellín la semana pasada de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria. Pues mire, Mónica, la casa del presidente del Partido Conservador o de la presidente Nadia Blel fue el escenario para este encuentro en el que participaron liberales, Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical y Cristianos. La cita fue en la casa de la presidenta del Partido Conservador Nadia Blel en Bogotá y asistieron el expresidente y director del Partido Liberal César Gaviria, los directores del Centro Democrático Gabriel Vallejo, de Cambio Radical Germán Córdoba y representantes de los partidos de la U y movimientos cristianos. El objetivo, definir si habrá o no una consulta interpartidista en marzo para escoger a un candidato único desde la primera vuelta. Además, se habló de los posibles nombres que también se podrían sumar en esta alianza, sectores de centro y derecha, eso sí, distantes al gobierno Petro. Los dirigentes volverán a reunirse en 15 días para definir si habrá o no coalición. En las últimas horas, usuarios en redes sociales publicaron estos videos que muestran el momento exacto en el que un avión de carga se estrelló en Kentucky, justo después de despegar. Las autoridades informaron que la cifra de muertos aumentó a 12 personas, entre ellas un niño. También se indicó que las cajas negras de la aeronave fueron encontradas y serán analizadas para determinar la causa del accidente. Ahora hablamos de esta noticia que causa indignación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso por parte de este hombre que ustedes ven ahí, que en aparente estado de ebriedad la tocó de forma inapropiada y obviamente sin su consentimiento, Mónica. Pues sí, la mandataria presentó la respectiva denuncia. El sujeto está detenido. También una joven de 25 años presentó una querella en contra del mismo hombre por agredirla en las calles del centro de Ciudad de México. Esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Sí, bien hecho. Saludamos a don Juan Lozano a esta hora. Lo vimos muy activo en Manizales hoy. Juan, hola. Hola, encontrémonos. Nuestro recorrido por todo el país hoy está en el eje cafetero y hemos amanecido en uno de los sitios más bellos de Colombia, en Termales El Otoño, muy cerca de Manizales, en Villa María, un verdadero paraíso. ¿Qué nos llevamos de esta visita? Impresionante lo que ocurre en Manizales, sus estadísticas de seguridad, sus estadísticas de cultura ciudadana, sus estadísticas de inversión, los resultados en la lucha contra la pobreza. En estos días están en un congreso gastronómico internacional espectacular. Todas las universidades tienen actividades vivas. El alcalde está en la calle con la gente. Avanzan las obras, avanza el turismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando las noticias nacionales parecen muy duras, desde Manizales y en general desde las regiones de Colombia, pero muy particularmente desde Manizales, hay esperanza, hay ilusión y hay realidades que nos demuestran que Colombia es un país invencible y que los colombianos vamos a ser capaces de superar las tormentas y tener un mejor país. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura del ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy vamos a hablar de los pulsos que hay en los partidos por la cabeza de lista y un nombre que es casi transversal en todas las historias. Sí, porque la puerta cerrada de Alejandro Gaviria en el nuevo liberalismo destapó las pujas en otros movimientos. Es que Gaviria ahora podría llegar al Partido Verde. Esa pelea estaba entre Ariel Ávila, Angélica Lozano, J.P. Hernández y un outsider. Y les podemos decir que el nombre de Gaviria es bien
visto entre el sector que apoya a Claudia López, el sector de Carlos Amaya e incluso entre sectores que le hacen oposición al gobierno como Catherine Miranda o JP Hernández. Aunque muchos creían que este último podría ser la cabeza de lista porque fue el senador más votado en las pasadas elecciones, finalmente le negaron el puesto porque, dicen allí, no representa los principios de la colectividad. Mejor dicho, el que más cuaja por el momento es Alejandro Gaviria, aunque hay un plan B, el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón. A Gaviria también lo querían en el partido de la U, pero él mismo lo descartó. Allá las cosas están todavía más frías. Le ofrecieron el puesto al ex defensor del pueblo, Carlos Negret, pero esas negociaciones están crudas. También llamaron a la presidenta de la Cámara Colomboamericana, María Claudia Lacutir. Vamos a ver en qué termina todo, porque incluso en medio de todo ha surgido una propuesta de darle ese puesto a un youtuber o influencer. Pero el nombre de Alejandro Gaviria también se repite en la historia de los liberales. Aunque en algún momento hubo conversaciones para que él fuera la cabeza de lista de ese partido, eso también quedó descartado. Se rumoró entonces que la asumiría María Paz Gaviria, pero hubo una gran oposición en la bancada, así que se decantaron por la fácil. La cabeza de lista será nuevamente el actual presidente del Congreso, Lidio García. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. 40 años después, el país sigue esperando que Gustavo Petro asuma la parte de responsabilidad política que le corresponde como antiguo miembro del M-19 por la sangrienta toma del Palacio de Justicia.